Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, pues llegó el tan ansiado día. Hoy vamos a comenzar estos 40 días de aventura. Iniciamos la jornada de los 40 días antes de la Pascua. Y estos estudios estarán muy interesantes. No vamos a separarnos de lo que hemos estado llevando a cabo, sino que vamos a continuar en esa misma línea. Y quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cuál ha sido el problema de la humanidad desde el principio? ¿Mm? Es una trampa tan antigua como la Biblia misma, y es la seducción del conocimiento y del poder. El hombre por naturaleza planea su futuro, lo hace en forma individual o colectiva, calcula, proyecta con cierta anticipación sus actividades. Y Dios desde el principio, Él nos enseñó a vivir el día a día, el hoy. Él dice en Mateo 6:34, así que no se acongojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio afán. No se afanen por el día de mañana, dicen unas versiones, sino porque cada día traerá su propio afán. Y es interesante que lo dice después de Mateo 6:33, cuando él habla y dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero no nos hemos dado cuenta de que Dios está llevando a toda la humanidad a vivir la incertidumbre del mañana. Escuchen esto. Nadie puede asegurar nada respecto al futuro. Ahorita con lo que está pasando en Ucrania y en Rusia, el mundo entero se ha vuelto imprevisible. Primero una pandemia global que aún hoy no sabemos cuándo terminará, desastres naturales azotando diferentes regiones del planeta, lluvias, inundaciones, incendios forestales, sequías como nunca se habían visto, nevadas históricas. Y si esto no fuera poco, hoy oramos para que la invasión rusa a Ucrania no se convierta en la tercera guerra mundial. El armamento nuclear está dispuesto. Solo sería necesario una pequeña provocación y que se pulse un pequeño botón y adiós mundo. Vivimos observando cómo se encendió una mecha y ahora estamos esperando que alguien la apague. Estamos convencidos de que Dios permite todo esto para enseñarnos lo finito que somos. El conocimiento alcanzado, el aumento de la ciencia del que habla Daniel, ha traído sobre la humanidad un sentido de sentirse omnipotentes, de que son invulnerables, algo que hasta contaminó a la iglesia. Oh, ya nos olvidamos de los predicadores cuando comenzó la pandemia, declarando pactos, decretando, ordenándole a Dios hacer las cosas. Y comenzaron mandando a los ángeles, luego ordenándole a Satanás y por último hasta a Dios mismo, que Dios debía hacer algo de lo que le mandaban. ¿Y dónde están ahora aquellos profetas? ¿Por qué no pudieron predecir los eventos de los últimos años? Como que no les funcionaron muy bien los decretos. El hombre se olvidó del si Dios quiere, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, que Dios tenga misericordia. Dice Santiago 4:13 al 16, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La tercera guerra mundial en la Biblia se le llama la guerra del Armagedón en Apocalipsis. Las grandes potencias del mundo estarán involucradas, especialmente lo que la Biblia llama los reyes del Oriente. Pueden ser China, Corea del Norte, Rusia, los países islámicos, pero el epicentro de esta confrontación mundial será en Israel.
y la tercera parte de los seres humanos morirán. Y la Biblia habla de la utilización de armas químicas y nucleares. El apóstol Juan, en la revelación en Apocalipsis, él pudo ver un ejército de 200 millones de hombres. En el mundo de hoy, bueno, en el mundo de ese entonces, cuando Juan recibió la revelación, no existía esa cantidad de gente, pero en el mundo en que vivimos sí. Por ejemplo, ahora mismo, tan solo China puede movilizar un ejército de esa cantidad. Jesús, en su segunda venida, acompañado de la iglesia glorificada, que no pasará la tribulación, Él va a poner fin a esa guerra devastadora. No sucederá ahora porque todavía la iglesia no fue quitada, así de que si tú eres un verdadero creyente nacido de nuevo, no tienes de qué preocuparte porque cuando suceda o va a aparecer el anticristo y además en ese tiempo habrá un gobierno mundial. Faltan muchas señales, faltan muchos dolores de parto. Si Dios nos está mostrando cómo su palabra será cumplida en un instante, muchos incrédulos ponen aún en duda las profecías y hoy se cumple la palabra profética de Jesús, cuando él dijo en Mateo 24 del 6 al 7, y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Rusia, Estados Unidos, China, Corea del Norte, las naciones europeas o lo que conocemos como la OTAN, reino contra reino, nación contra nación. Es necesario, dijo Jesús. El hombre debe aprender a reconocer que su vida es como la neblina, es transitoria. ¿Mm? Pero desafortunadamente no lo hemos aprendido con el COVID durante 2 años, pero tampoco la iglesia. Cuando la iglesia ha estado tan dividida, desafiamos también a Dios cuando las cruzadas de fe temerariamente con filosofías humanas o de la nueva era, cuando ellos decretaban de que cancelaban la pandemia, en lugar de decir si Dios quiere, o como nos enseñó Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Si hace poco decretaban seguridad, conquista, prosperidad, éxito, salud, bendiciones, hoy no pueden humillarse para buscar misericordia, para orar diciendo tal vez Dios no haga lo que pensaba hacer. Quizá Dios tenga misericordia de nosotros. Si el mundo se sigue creyendo omnipotente, al menos ubiquémonos quienes nos decimos cristianos. Empecemos por nosotros. Por eso la tentación, la trampa del conocimiento es tan antigua como la Biblia, cuando la serpiente en Génesis 3, del 1 al 6, le dijo a la mujer, con que Dios dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y escuchen esto, ¿eh? Uy, aquí se pone emocionante. La seducción de lo oculto está casi siempre en la base de tener conocimiento y poder. Y en realidad el conocimiento es poder. Por ejemplo, el conocimiento anticipado significa saber algo antes que suceda. Imagínate el poder que tendrías si supieras los sucesos antes de que ocurran. Podrías hacerte multimillonario apostando a las carreras o algún deporte. Saber algo antes de tiempo significa que tienes algún vínculo con un tipo de poder que puede ordenar acontecimientos futuros. Satanás tiene una capacidad limitada de hacer eso manipulando a gente engañada. Y todo lo que hace es una falsificación del cristianismo. La clarividencia es profecía falsa. La telepatía es oración falsificada. La psicoquinesis es un falso milagro divino y los espíritus guiadores son una falsificación de la dirección del Espíritu Santo. Ahora,
¿Para qué quieres tener un espíritu guiador si puedes tener al Espíritu Santo como tu guiador? Los anhelos por lo infinito se pueden alcanzar por el conocimiento y el poder que proceden de una relación íntima con Dios. Sin embargo, Satanás trata de hacer pasar sus falsificaciones como verdaderas. Y él logrará una entrada en tu vida si te puede seducir para que accedas al engañoso mundo del conocimiento y del poder psíquico. Lo que hoy conocemos como nueva era ciertamente no es nueva, porque cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, Moisés, de parte de Dios, les ordenó en Deuteronomio 18, del 9 al 13, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea, agorero o hechicero o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Este mandamiento es tan vigente, no tiene caducidad, así como fue dado para el pueblo de Israel en ese tiempo, lo es para nosotros hoy. ¿Mm? Vivimos en un Canaán contemporáneo donde es hoy en día aceptable consultar espíritus, medium, quirománticos, consejeros psíquicos, horóscopos, para tener guía y conocimiento esotérico. Pero desgraciadamente esto también es así entre los cristianos. Yo he conocido creyentes que dicen, hermano, ¿usted sabe cuál es su signo zodiacal? Para algunas personas resulta difícil creer que jóvenes y viejos por igual están adorando a Satanás. Los departamentos de policía tratan de decirle a los padres, hey, despierten, sus muchachos no están solo en las drogas y el sexo ilícito, están en el satanismo, porque hemos visto la sangre de cómo mutilan hoy, no solo a los animales, a la gente, ofreciéndolos en sacrificio. Hemos llegado a un grado de insensibilidad que el deseo de conocimiento extraordinario en nuestra cultura, que la gente no quiere oír lo que Dios tiene que decir. Prefieren información y dirección de un psíquico, un canalizador, un quiromántico, un adivino, alguien que les lea la mano, que les eche las cartas, o hasta el espíritu de un amigo o un familiar muerto. Pero Dios prohibió estrictamente a su pueblo del pacto que consultara una fuente sobrenatural que no fuera Él mismo. Él dice en Levítico 19:31 y Levítico 26 y Levítico 20:27. Las voy a leer juntas. No os volváis a los medium, ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. En cuanto a la persona que se va a los medium o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Si hay medium o espiritistas entre ellos, sea hombre o mujer, ciertamente han de morir, serán apedreados, su culpa de sangre sea sobre ellos. O sea, todo el que buscaba una dirección falsa debía ser cortado del resto y los que daban dirección falsa debían morir. Imagínense si Dios siguiera obrando de la misma manera hoy en día. Pero, tristemente, en la actualidad la gente busca canalizarse por medio de la televisión, del celular, los programas de radio, los maestros de la nueva era, quienes pueden propagar su visión del mundo,
mientras los cristianos no pueden. Recientemente leí acerca del crecimiento de mujeres que consultan psíquicos y a practicantes de la nueva era en lugar de consejeros profesionales licenciados. Hoy se puede acudir a una feria de psíquicos en cualquier parte del mundo y también pagar por una lectura espiritual personal. El lector es un farsante o un médium espiritista que entra en trance y se convierte en canal para algún espíritu demoníaco. Y esas personas, lejos de ser consideradas un cáncer de la sociedad, son altamente respetadas como ministros, como doctores. De hecho, quizá una de las principales amenazas para la iglesia actual es el rápido crecimiento de la medicina y las prácticas de la nueva era. Ahora, ¿de dónde consiguen su sorprendente información y sus ideas los medium, los espiritistas? Bueno, muchos de ellos escuchan a espíritus engañadores. Pablo lo dice en primera de Timoteo 4:1. Pero algo de lo que se llama espiritismo y fenómeno psíquico no es otra cosa que solamente una astuta ilusión. Los así llamados espiritistas hacen lo que se denomina lectura fría. Estos astutos charlatanes formulan unas preguntas de orientación, observan el modo de hablar, los modales, el aspecto, la vestimenta de la persona y basados en las respuestas y en sus observaciones personales, hacen afirmaciones generales que probablemente son acertadas, pero la persona crédula se impresiona tanto con la exactitud de sus revelaciones que comienzan a dar más información, la que esos charlatanes convierten en una lectura. Eso no es demoníaco, eso es simplemente un truco humano, un engaño humano. Pero los medium y los espiritistas contra los que advierte Dios en Levítico y en Deuteronomio, esos no son artistas ni son engañadores humanos, sino personas que poseen y transmiten conocimiento que no viene por canales ordinarios de percepción. Esas personas están abiertas al mundo espiritual y se convierten en canales espirituales. Los charlatanes, con su fingida lectura de cartas o lectura fría, como le llaman, están interesados solamente en estafar el dinero de sus clientes. Sin embargo, el conocimiento y la dirección que viene de Satanás a través de un medium tiene como objetivo burlar tu vitalidad y tu libertad en Cristo. Y escuchen esto. No es mucho lo que se sabe acerca de las expresiones bíblicas medium y espiritista, dado que medium significa bruja o nigromántica, es femenino, y espiritista, yid o oni, de la raíz conocer, y es masculino. Algunos estudiosos de la Biblia piensan que son los equivalentes femenino y masculino del mismo rol. Ahora, el Antiguo Testamento abunda en ilustraciones de reyes falsos, de reyes, perdón, y de falsos profetas y de medium que dirigían la nación de Israel en rebeldía contra Dios. Uno de los casos más conocidos es el del primer rey de Israel. Saúl comenzó bien, designado rey de Israel por Samuel en primera de Samuel 9 y buscando la dirección de Dios, sirvió correctamente hasta que se rebeló contra la voluntad de Dios en primera de Samuel 15. Igual pecado que el de adivinación en el versículo 23. ¿Por qué Saúl pecó y rechazó la palabra del Señor? Porque tuvo más temor de la voz del pueblo que de la de Dios, que es un problema evidente en nuestro mundo. Aunque Saúl mostró pesar por haber pecado, o por lo menos le pesó ser sorprendido, pero no hubo evidencia que mostrara un verdadero arrepentimiento, como muchas personas que desobedecen a Dios. ¿Mm? Tratan de rectificar su error, pero es demasiado tarde.
Y con Saúl fue tan demasiado tarde que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y un espíritu maligno de parte del Señor lo aterrorizaba en Primera de Samuel 16:14. Este es un pasaje difícil por dos razones. Primero, parece implicar que una persona puede perder el Espíritu Santo por un acto de desobediencia, pero debemos entender que en el Antiguo Testamento la presencia del Espíritu Santo era selectiva y temporal. El espíritu de Saúl probablemente era el mismo de David que leemos en el versículo 13 de Primera de Samuel 16. Un equipamiento especial del espíritu para gobernar como rey ungido por Dios. Este equipamiento único no es el mismo que la relación personal en el espíritu que disfrutamos hoy como hijos de Dios en el presente. Porque a partir de la cruz de Jesús, la iglesia se identifica por la morada del Espíritu Santo que perpetuamente une a los hijos de Dios con nuestro Padre Celestial, como dice Efesios 1:13 al 14. Jesús promete que nadie nos va a arrebatar de su mano en Juan 10:28 y Pablo nos asegura que nada, ni aun la desobediencia, ni la muerte pueden separarnos del amor de Dios. Romanos 8:35 al 39. Porque estamos seguros en Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros por la fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y el segundo problema tiene que ver con la inapropiada idea de que un espíritu maligno podía venir del Señor. Pero debemos recordar que Dios es supremo y puede usar hasta Satanás y sus demonios como medio de disciplina para su pueblo, como lo hizo con Saúl. Y esto no es diferente del uso de naciones impías como Dios lo hizo con Asiria. En Isaías 10, del 5 al 6, cuando dice, vara de mi furor para disciplinar a su pueblo. Tampoco es incoherente con la naturaleza o el plan de Dios de usar demonios para cumplir su voluntad, porque aún la iglesia se le dice que entregue a un miembro que es inmoral, que se le entregue a Satanás. Pablo lo dice en 1 Corintios 5:5, dice, para destrucción de la carne, entréguenlo a Satanás, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Uy, 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 imaginen nada más. Y es interesante notar que cuando el espíritu malo venía sobre Saúl, David, el heredero del trono de Israel, adoraba a Dios, tocaba el arpa y el espíritu malo se iba en Primera de Samuel 16:23. ¿Mm? Pero es triste el desconocimiento que tenemos de la prominencia de la música de adoración en la esfera de lo espiritual. Por ejemplo, cuando Eliseo también fue a consultar a Dios, él dijo en Segunda de Reyes 3:15, mas ahora tráiganme a alguien que toque música, un tañedor que toque cuerdas, que toque arpa. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. O sea, la música, la adoración ha sido un arma poderosa a través de la Biblia. Durante el reinado de David, dice la palabra en Primera de Crónicas 9:33 y Primera de Crónicas 23:5, que David asignó más de 4,000 músicos para cantar en el templo noche y día. Una marca del creyente que de verdad está lleno del Espíritu es que canta y adora y hace melodías aún en sus corazones al Señor y habla con los demás con salmos, con himnos y cantos espirituales, como dice Efesios 5:18 al 20. El otro lado de la verdad, también está el poder destructivo de la música secular. ¿Mm? Ahora, escuchen, después de la muerte del profeta Samuel, el desubicado deseo de Saúl de tener conocimiento espiritual lo llevó a buscar consejo de una bruja.
habiendo limpiado la nación de brujos y de espiritistas, en Primera de Samuel 28:3, Saúl decidió hacer una visita a una hechicera de Endor. Se disfrazó para ir a ver a la hechicera y la convenció que invocara a Samuel en Segunda de Samuel, perdón, 8 al 19, pero su plan se dio vuelta cuando Dios permitió que Samuel mismo volviera provocando terror a la medium que esperaba otro tipo de espíritu. El mensaje de Samuel fue de malas noticias, anunciando la inminente captura de Israel por parte de los filisteos y la muerte de Saúl y sus hijos. Isaías 8, 19 al 20, Dios prohíbe expresamente la necromancia. Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores, a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos? Eso es la necromancia. ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. También la historia del rico y Lázaro enseña la imposibilidad de comunicarse con los muertos. En Lucas 16, 19 al 31, cuando un psíquico pretende haberse contactado con un muerto, no le creas. Cuando un psicólogo pretende haber hecho la regresión de su cliente a existencias anteriores por medio del hipnotismo, no le creas. Cuando un medium de la nueva era afirma haber hecho venir un personaje del pasado al presente, debes entender que solo es un espíritu demoníaco disfrazado a la obra fraudulenta de un impostor. El movimiento de la nueva era encubre el mensaje ocultista de la iluminación, que dice, como le dijo la serpiente a Eva, no necesitas a Dios, tú eres Dios, no necesitas arrepentirte de tus pecados ni confiar en Dios para salvarte. El pecado no es problema, solo necesitas apagar tu mente y conectarte con la gran unidad cósmica por medio de una convergencia armónica. El propósito de la nueva era sigue siendo la misma mentira antigua de Satanás. Génesis 3:5, seréis como Dios. Y este deseo de conocimiento y de poder ha seducido a un público que se ha dejado engañar buscando orientación en espiritistas y prácticas ocultas, como ver la suerte, las cartas de tarot, la quiromancia, la astrología, los encantamientos mágicos, la escritura automática. Pero la palabra de Dios nos sigue diciendo que no hay Dios al cual tú puedas consultar. La gente que nos rodea ignora al Dios que los ama y quiere dirigir sus vidas. En cambio, buscan luz y paz en el reino de las tinieblas. Y bien podríamos preguntar como Jehú, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? En Segunda de Reyes 9:22, la paz solo se encuentra en el príncipe de paz, no en el príncipe de las tinieblas. No te dejes desviar por las perspectivas de conocimiento y de poder que encandilan a muchos en nuestra cultura y los apartan de Dios. Hoy todos se sienten muy sabios, todos tienen la verdad absoluta, todos creen que tienen la doctrina correcta. Por eso, vuelvo a repetir, la parábola de aquellos tres pastores y el sacerdote católico, y vamos a agregar hasta un testigo de Jehová, que de repente murieron y se encontraron en el infierno. Y el calvinista, un pastor calvinista, dice, yo no sé por qué estoy aquí, si yo siempre he creído que tengo la doctrina correcta, porque yo creo en la soberanía de Dios y en su elección divina. Y obviamente no me eligió a mí, por eso estoy aquí. Después está el arminiano, el que cree que por sus obras va a agradar a Dios y dice, bueno, es que yo siempre traté de agradar a Dios, traté de comportarme, de vivir en santidad todos los días de mi vida,
hasta el último día que morí, fue cuando la regué y morí y aquí estoy. Luego está el otro, el pentecostal, el que dice, decláralo por fe, todo lo que declares, todo lo que proclames, decrétalo, decrétalo. Y dice, pues yo declaro por fe que no estoy donde estoy, pero estaba en el infierno. Y está el sacerdote, el que decía, bueno, pues yo lo que sé es lo que me enseñaron a mí en mi doctrina, que después de cierto número de misas, mi cuerpo va a salir del purgatorio, mi alma va a salir del purgatorio, pero estaba en el infierno. Y está el otro, el testigo de Jehová, dice, bueno, pues a mí me enseñaron que no existía infierno, entonces, ¿qué es aquí? Personas como los seguidores de Simón el Mago en Hechos 8, 9 y 10 seguirán asombrándose ante quienes practican el engaño de las doctrinas de demonios, como Pablo dice en 1 4, 1 de Timoteo 4:1, como los clientes de la esclava poseída por demonios en Hechos 16, 16 al 18, que contribuía al enriquecimiento de quienes ejercían con un espíritu de adivinación. En esos casos, quienes buscan conocimiento y poder de las tinieblas van a interferir con la obra de Dios, engañando a muchos por medio de los poderes falsos que emplean. Otras personas tienen sed de poder a tal grado que se sacrificarán a los demonios. Levítico 17:7. Y también sacrificarán sus hijos a ellos, como dice el Salmo 106, 36 al 38. Ahora, que las siguientes palabras de las Escrituras nos despierten a la realidad de que aún los creyentes son vulnerables al alejamiento del conocimiento y del poder de Dios por la seducción de nuestro enemigo, que exagera nuestro sentido de independencia y de importancia sin Dios. Dice Deuteronomio 32, 15 al 18. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste y te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Uy, mis hermanos, es tiempo de que entendamos y que pongamos en práctica la palabra de Dios. Ahora, les dije que después de los devocionales, hoy vamos a iniciar la jornada de 40 días antes de la Pascua. Los devocionales va a ser una cosa, esto es extra, esto es un, como le dicen, un bonus extra. Lo que viene, por ejemplo, cuando compras un CD que dice bonus extra, una canción extra. Pues esta es una palabra extra para edificarnos, para iniciar una jornada de 40 días, como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que pasó 40 años en el desierto siendo probado por Dios. Deuteronomio 8, versículo 2 dice que el Señor los trajo en el desierto para probarlos. Pero tú decides hoy, ¿quieres pasar 40 años en el desierto o 40 días? Esto va a ser una guía de oración. Tal vez esperabas otra cosa, pero va a ser una guía de oración de 40 días para salir del desierto y vencer la estructura de pensamientos. Tenemos que tomar una decisión. Elegiremos escuchar las mentiras del diablo, lo cual es idolatría, y servir a otros dioses, o creeremos y serviremos al Señor. ¿Pasaremos 40 días en el desierto o 40 años como el pueblo de Israel? La decisión es individual de cada quien. Es una decisión que tú debes de tomar. Como Josué lo hizo en Josué 24:15, que le dijo al pueblo de Israel, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan.
Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Nuestra oración es que cada uno de ustedes pueda tomar la decisión correcta. Oramos para que sean fortalecidos con el Espíritu Santo de su poder y lleguen al conocimiento de quién es Él en ustedes y ustedes en Él y cuánto Él los ama y quiere que ustedes sean libres y victoriosos. Él es el Dios que responde a miles de necesidades. También es el Dios que ya se nos adelantó en oración. De hecho, su respuesta ya ha sido liberada desde el cielo y está en camino. Sin embargo, debemos orar. Daniel oraba, Esther oraba, Moisés lo hacía con muchos otros y por supuesto Jesús también, que es nuestro mayor ejemplo. Él oraba mucho, aún sabiendo todas las cosas. Si Dios mismo necesitaba de un tiempo de oración, ¿cuánto más nosotros? Por eso nosotros también necesitamos orar, especialmente para que el Señor Jesús traiga su mundo al nuestro y nos encamine hacia la plenitud y la perfección y podamos decir, venga tu reino, Señor. Él tiene un amor inagotable que no nos dejará ir. Ahora, ¿has notado su toque en su corazón? Es porque Él desea cumplir su propósito en ti, empezando ahora mismo en esta jornada de hoy, marzo 2. Ahora, queremos animar a cada uno de ustedes a que den inicio a estos 40 días de enfoque en la oración. Una consagración de 40 días los capacitará para salir de su desierto completamente y para derrotar la estructura demoníaca que ha construido una fortaleza alrededor de ustedes para mantenerlos cautivos y esconder su futuro. Si tú has llegado hasta este punto, tú puedes hacer una diferencia al determinar abrazar tu potencial para alcanzar la totalidad de la promesa y poseer la tierra. O sea, a lo que se refiere es a tu familia. Y cuando tú decidas hacer una diferencia, verás una diferencia si te decides a orar y a salir de tu pasado. Y entonces el demonio de culpabilidad es derrotado porque no puede cambiar sus tiempos ni sus épocas, porque tú ya estás firme en Cristo y no hay condenación, dice Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús. Ahora, mientras vas saliendo de tu viejo patrón, hay 3 pasos a seguir. Número 1, adorar cada día durante 40 días. Número 2, estar de acuerdo con la palabra de Dios por 40 días. Número 3, pasar tiempo en intimidad con Dios durante 40 días. Y a medida que tú vayas avanzando, el Espíritu Santo te recordará los pecados generacionales. Yo te sugiero que pidas perdón por cada pecado o por el pecado de las generaciones. La palabra generaciones se traduce como una revolución de tiempo o un movimiento circular. O sea, Dios desea que nuestra generación salga de la esclavitud, de los yugos de opresión y de las falsas maneras de pensar de nuestras generaciones pasadas. Y al seguir adelante cada día, mantén en tu mente que el enemigo ha estado ahí. Él no va a renunciar al territorio tan fácil. Por eso te animamos a que busques un compañero de oración o mejor aún, pídele a alguien que haga ese viaje contigo. Y de esa manera los dos se van a ayudar para cumplir con todo y se van a apoyar en los momentos de oración. Y si en algún momento durante la oración necesitas tiempo para detenerte y arrepentirte, hazlo. Dios desea destruir la fortaleza de cualquier estructura o mentalidad que le haya estorbado. Cuando Pablo dijo que nuestras armas de guerra no son carnales, él dijo claramente en 2 Corintios 10, 3 al 5, que tenemos el poder divino para derribar fortalezas, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Él quería decir que solo un poder más alto
puede destruir realmente al enemigo. La palabra destruir se deriva de una palabra griega que incluye un poder sobrenatural y divino. En otras palabras, solo podemos orar y hablar su palabra, pero Él es quien destruye a nuestro enemigo. Es importante entender esto, porque cuando tú oras, cuando oramos, cuando te arrepientes, te alineas de acuerdo con la palabra de Dios y Él vence a tus enemigos. Dice segunda de Tesalonicenses 2:8, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Este pasaje dice que el Señor Jesús matará a nuestro enemigo con su aliento. Él impedirá cada plan del demonio a través de su presencia, mientras tú diariamente empiezas a salir de tu desierto y oramos para que su presencia manifiesta esté en tu vida. Oramos para que el aliento de Dios y su palabra destruya cada estructura demoníaca que te ha tenido en cautiverio a ti y a tus generaciones, y a esas estructuras van a caer como las murallas de Jericó. Ahora, ¿cuál va a ser la guía de oración? Esto es lo esencial, lo importante, escúchenlo. Después de leer tu tarea diaria de oración, registra tus pensamientos, escribe los versículos con tus propias palabras y registra lo que el Señor te revele. Luego, sigue estos pasos para cada tarea de oración. Número 1, arrepiéntete por el pecado que Dios te revele y por sus conexiones con una estructura de pensamiento que te haya tenido cautivo o que te haya robado el futuro. Número 2, arrepiéntete por las generaciones que también han estado cautivas bajo esa estructura y patrón de pensamiento. Número 3, pídele perdón al Señor por ti y por tus generaciones. Número 4, recibe el perdón del Señor. Número 5, ponte de acuerdo con el Señor con respecto a sus promesas. Número 6, proclama que eres libre en el nombre de Jesús. Número 7, empieza a gozarte cada día, a regocijarte. Esto es muy importante, porque cada día merece un nuevo comienzo con el Señor. Pasa algunos minutos adorándole, porque Él habita en medio de las alabanzas, dice el Salmo 22:3, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Nehemías 8:10. Ahora, ¿cuál es? Para el día 1, hoy comenzamos, miércoles 2 de marzo del 2022. Escúchenlo, ¿eh? El número 1 es símbolo de ser uno con Dios. Pídele al Señor que te muestre qué hacer para que Él sea el primero en tu vida. También es importante que tú establezcas una base de oración. Es tiempo de reordenar tu vida. Permite que el Señor empiece a reestructurar tus prioridades con respecto a la oración y al ayuno. Por eso comienza con un ayuno según el Señor te guíe. ¿m? Y síguelo a lo largo de este periodo de 40 días. Puede ser el desayuno, el almuerzo, la comida, 1 hora, 2 horas, 5, o todo el día, o solo ciertas cosas que te gustan, como Dios te guíe. Pero recuerda que no es para manipular a Dios, sino para humillarnos y conocer su voluntad. No te vuelvas religioso pensando que si no ayunas de cierta forma, como me dicen allá o acá, no es válido. No, tú sigue la dirección del Espíritu Santo. En Lucas 11 del 2 al 4, esta es tu lectura del primer día. Lucas 11, 2 al 4. Aquí es la oración de nuestro Señor. Y es importante que tú determines estar adecuadamente alineado con la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Dile que hoy tú deseas que el reino de Dios se manifieste en tu vida. Si tú has exaltado los reinos del hombre, incluyendo tu reino personal por encima del reino de Dios, toma un tiempo para arrepentirte. Exalta
exaltar al hombre por encima del Señor siempre conduce al cautiverio. Anota cualquier área del yo que el Señor te muestre que pueda estar bloqueando tu futuro y aplica los pasos apropiados para tu liberación y fortalecimiento para derrotar cualquier estructura demoníaca que te mantiene en cautiverio. Persevera, persevera, lucha por tu libertad. Como dice Nehemías 4, el capítulo 4 de Nehemías está hermoso, léanlo cuando puedan. Pelea por ti, por tu casa, por tus hijos, por tus hijas. Es tiempo de que tomes con una mano la espada y con otra trabajes para el Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este inicio, por esta jornada, Señor. Sabemos que va a ser extensa porque tú nos quieres enseñar, Señor, así como instruiste al pueblo de Israel cuando lo sacaste de Egipto. Y tu palabra dice que los sacaste para probarlos, que los llevaste al desierto para probar qué había en su corazón, como tú lo dices en Deuteronomio 8, versículo 2. Y lo mismo quieres hacer con nosotros, probarnos para ver qué hay en nuestro corazón. Pero es tiempo de limpiarnos de toda contaminación, de toda iniquidad, de toda maldad, y que solamente tú reines en nuestra vida. Hoy, Señor, queremos hacer un compromiso contigo, Señor, de ponernos en la brecha por nuestros hijos, por nuestras hijas, por todos aquellos que necesitan conocerte. Señor, que dejemos un legado a nuestras familias, a nuestras generaciones, que no sea de riqueza material, porque esa es efímera, pasajera, sino eterna, que es tu palabra, porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra jamás perecerá, Señor. Hoy es tiempo de decisión. Hoy nos encontramos en el valle de la decisión y hoy queremos decir como Josué, ustedes elijan a quién quieren servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová, serviremos al Señor. Hoy es el tiempo de decisión y queremos caminar esta jornada de estos 40 días contigo, Señor, en oración, siguiendo la instrucción tuya, así como guiaste al pueblo de Israel en diversos desiertos, que también nos vas a enseñar en estos 40 días lo que significan esos desiertos, lo que significan esas 12 tribus, lo que significan esos príncipes que fueron a explorar la tierra, porque no fue cualquier gente, pero ¿por qué fallaron, Señor? ¿Por qué si tú estabas con ellos? Tráenos revelación a través de tu Espíritu Santo y que perseveremos, Señor, que luchemos, porque es tiempo de guerra, es tiempo de batalla, es tiempo de ponernos en la brecha, en el nombre de Jesús, y que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo, en el nombre de Cristo.